¿Alguna vez se han preguntado quién cuidaba a las comunidades antes de que existieran los bancos, las empresas o incluso el mismo Estado? Eh, ¿Quién levantaba una casa, sembraba una cosecha, acompañaba un duelo, o alimentaba una familia cuando llegábamos los tiempos difíciles? Hoy precisamente en Arte, Historias, Utopías queremos conversar sobre esas formas de solidaridad, reciprocidad, interdependencia, complementariedad y esa ayuda mutua que nos han sostenido a nuestros pueblos durante muchos siglos. Prácticas que, digamos, de una u otra forma, las comunidades indígenas, afrodescendientes, las campesinas, campesinos, e incluso los barrios populares de nuestras ciudades y quizá representan mucho más que un recuerdo del pasado. Puede ser una inspiración para construir el futuro, pero definitivamente hoy vamos a hablar y vamos a reflexionar, pero vamos a visibilizar todos estos ejercicios que se han venido dando en pleno siglo XXI, donde nos han fraccionado. Entonces las invitamos a que nos acompañen en este diálogo para descubrir cómo esas experiencias siguen sembrando precisamente esperanza, organización y comunidad. Entonces, primero un saludo muy fraterno para la doctora Dolores Álvarez, para el doctor Jesús Arlex, también para la doctora Zaret Buzo y también para el doctor Juan Morúa y también, lógicamente, para nuestro amigo Ricardo Contreras, amigos de México. Bueno, tenemos hoy otro colombiano, Jesús, desde Bogotá, que vamos a hablar sobre el tema. Entonces, quisiera hacer una primera pregunta, vamos a explicar el primer momento. Queremos que no iniciemos con teorías ni definiciones así profundas, queremos más bien comenzar con la vida, con la historia que cada uno de nuestros invitados, invitadas, digamos, han vivido en sus familias, en sus comunidades o incluso en sus organizaciones donde precisamente han compartido su caminar, ese camino andar. Creemos que las ideas más profundas nacen precisamente de las experiencias. Por eso, durante los próximos minutos, los invitamos a que nos hablen desde la memoria, desde los afectos además, desde la confianza, desde aquello que ha transformado, lo ha transformado o la ha transformado como persona y como miembro de una comunidad. Entonces la pregunta central, lo primero es recomendarle los 7 minuticos. La pregunta central sería si tuvieran que regresar al momento en que comprendieron que nadie se salva solo y que la solidaridad no era un discurso, sino una forma de vivir. Entonces, ¿qué experiencias marcó ese descubrimiento? ¿Quiénes les enseñaron ese camino y cómo esa vivencia ha transformado su manera de relacionarse con la familia, con la comunidad y con los procesos colectivos que hoy nos acompañan? Entonces, mi doctor Juan, bienvenido y gracias por acompañarnos en este encuentro. Gracias, Armando. Gracias, Ricardo. Gracias. Hola a todos. Muy, muy, agradecido de esta invitación. Yo trabajo, vamos, que es vivencia, ¿verdad? Yo trabajo lo que es la administración. Soy administrador, ingeniero industrial. Obviamente, como ingeniero industrial te enseñan cosas duras, ¿verdad? Cosas objetivas, a hablar de fierros, de procesos. Lo interesante es cuando empecé a participar allá por el 2006 en un apoyo hacia cooperativas en la Ciudad de México. Me incorporo con ellos y lo interesante es que a mí me asignan ayudarles a los cooperativistas con términos administrativos. Sí, sí, doctor. Con términos administrativos y entre estos términos administrativos ya me los dan por hecho. Y me dicen, oye, enséñales teoría. Y esta teoría, pues yo la veo igualita a la teoría que se enseña en la administración privada, ¿no? Esa es la primera gran sorpresa que me llevo. Eh, me dan el programa y entre ese programa está la estrategia, deporte, está el FODA, está el balance scorecard, todo eso. Digo, caray, pero entonces, ¿cuál es el objetivo de lo cooperativo, no? ¿Se supone que es diferente o es igual? Ahí me surge esa primera duda, ese primer acercamiento hacia lo social, ¿no? Que bueno, yo consideraba social y parecía que no era social.
El segundo momento es en el 2017-2018. Trabajo con mujeres emprendedoras de Comonfort y posteriormente de Celaya, ¿no? Y ellas buscaban un fin social, vamos, pero al mismo tiempo buscaban un emprendimiento privado. Yo trabajo lo que yo trabajo está el emprendimiento. Y lo interesante que era la participación con ellas, esas historias de vida tan impactantes que tenían, mujeres viudas por la migración, que sus maridos se fueron de migrantes y ya no volvieron, o murieron en el camino, mujeres que con necesidades de pequeños pueblos, donde no había muchas oportunidades, quizá por ser mujeres mismas. Entonces, todas esas historias de vida, pues realmente fueron para mí impactantes, ¿no? Ellas buscaban desarrollar un emprendimiento privado, ¿no? Desarrollar una papelería, una pollería, pequeños comercios, eh, y que la intervención que hice con ellas prácticamente transformó mi idea de desarrollar el emprendimiento. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo trabajaba con ellas fue invitado por un padre católico a trabajar con este grupo de mujeres y entonces eso daba una característica que me impactó, ¿no? Primero, tenía una filosofía o una religión o un punto de vista común, ¿sí? Entonces eso fue un elemento de unión o de cohesión entre estas personas. Segundo, conforme iban avanzando las sesiones, yo buscaba obviamente que ellas fueran más participativas. Unas llegaban prácticamente sin hablar o muy tímidas, ¿no? Entonces, primero a desarrollar esa falta de diálogo que tenían, porque no las escuchaban y no eran escuchadas, ¿no? Era la sorpresa. Pero una vez que se pudo trabajar con eso, se observó algo interesante. Y ahí entro con las definiciones, ¿no? Se observó que estaban formando un capital social entre ellas. Entonces, esa forma de emprendimiento que buscaban privado se fue poco a poco a transformarse en una red colaborativa, ¿no? Eh, Alguien que quería poner algo decía, oye, yo te puedo ayudar en algo con esos pequeños recursos. Estoy hablando de mujeres con pocos recursos y se observó esa reciprocidad, esa forma de trabajar, esa forma de dar, que lo poco que tenían quizá les podía ayudar a otras de ellas para desarrollar más su emprendimiento o inclusive se intercambiaban trabajo entre ellas. Entonces, estas dos experiencias me llevan pues, a unos cambios en mi manera de actuar, que más adelante les platicaré, y manera de ver el problema. ¿Por qué? Yo ya traía los fundamentos teóricos, ¿no? Desde una escuela constructivista compleja debido a mis estudios que hice en Francia. Eh, pero enfrentarte a pues, desarrollar o ayudar a personas que prácticamente pues tenían pocos recursos, que a personas que nos decían o nos impulsaban a desarrollarlas con teorías administrativas para empresas grandes y privadas. O sea, no habíamos desarrollado nosotros un fundamento teórico y eso yo me di cuenta porque llegué a participar con otros colegas de Yucatán, de Ciudad de México, de Querétaro, y teníamos esos huecos teóricos para poder ayudar a las personas. No sé si se hayan construido todavía, pero bueno, eso es de los primeros impactos que yo me llevo, ¿no? Y eso pues me ayuda a trabajar posteriormente en un libro que acabo de sacar, que espero que en 1 o 2 meses ya esté publicado, exactamente sobre eso, ¿no? Sobre cómo podemos trabajar con esa reciprocidad, una reciprocidad que por un lado sea una idea de don, que es decir, dar voluntariamente, generosamente, sin un fin económico, pero que no caiga en ese juego quizá un poco perverso de entre el que da y el que recibe. El que da espera que le den una contraparte
y el que recibe no sienta que tenga una necesidad moral por responder a ese don y que no sienta que, pues, es que sea víctima, ¿no? Porque lo ven menos o porque sea menos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa liga, ¿no? Entre ese don de dar sin esperar recibir a cambio, pero al mismo tiempo que la otra persona dé, pero no al que le das, no sé si me entiendo, ¿no? Esa recursividad perversa que inclusive la habla Bourdieu, ¿no? En capital simbólico y capital económico, el capital social, ¿no? No hacer ese ciclo entre que el que da y el que recibe, y que el que recibe se sienta menos y tenga que regresarle el que da, sino el que da de y me van a decir, ah, pues sí, son fundamentos católicos o cristianos, etcétera, pues ahí se notan. El que da de y el que recibe en su momento dado de, pero no a la persona que le da, ¿no? Para evitar ese ciclo quizá perverso, ¿no? Entonces, todas esas reflexiones vienen de esa observación de campo, ¿no? De esa forma en que el primero, el cooperativista, realmente esa idea de que los formamos con lo privado, pues había ese sesgo, ¿no? Que no funcionó. Para mí no funcionó esa idea. Segundo, con las mujeres emprendedoras, pues ese descubrimiento de que ellas solitas se autoorganizaban, ¿no? Entonces ellas solitas creaban capitales sociales entre ellas, ¿no? Y prácticamente yo se veía como un interventor pues que les ayudaba a distinguir, que les ayudaba a cooperar entre ellas, que les ayudaba pues a escucharlas, a oírlas, a crear esos diálogos. Entonces, esas son mis experiencias de vida para, para compartirlos con ustedes, ¿no? La solidaridad es importante, claro que sí, la forma de transformar al trabajar con las personas también, porque vi una transformación de ellas y también mía, ¿no? En mis teorías y en mis distinciones. Yo creo que eso es lo que les quiero compartir en esta tarde. Gracias, gracias, mi doctor Juan. Doctora Dolores, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues bueno, a mí me gustaría platicarles dónde inició mi interés por los temas solidarios. Hace ya varios años, en la Universidad Politécnica de Guanajuato, en la cual yo trabajaba, hubo un convenio con la Secretaría, en aquel tiempo no se llamaba del campo, pero era lo equivalente, y solicitaron a la universidad hacer investigación, y no solamente investigación, sino también intervención sobre temas relativos a caprinocultores. Entonces, lo que hizo la universidad en su momento fue, pues a un grupo de sus docentes nos mandó con el veterinario que les enseñaba técnicas para desde limpiar las ubres, mantener los lugares limpios, etc. Estaba también gente de agroalimentaria y que les enseñaba a hacer quesos, etc. Y estábamos la parte de económico-administrativa, la cual nosotros, pues, en nuestra mente, pues lo ideal era enseñarlas a conformarse como una cooperativa, ¿no? Pasó el proceso de la parte técnica con el veterinario, muy contentas, etc. Pasó la parte de enseñarles a hacer quesos. ¿Dónde fue el problema? El problema realmente fue cuando empezamos a organizarlos como una cooperativa. Había pues ahí sentimientos encontrados, elementos familiares de antaño, de problemáticas familiares, porque muchos de los participantes pues han vivido y han gestionado su historia pues en comunidades muy cerradas, en las cuales pues muchos de los que crían la cabra pues también es el tío, la prima, viven juntos, y tienen como historia familiar que no solamente es un tema administrativo, sino es un tema familiar que gestionar. Y posteriormente, bueno, fue un proceso complejo, en documentos se logró, aunque al final unos permanecieron en la cooperativa y otros salieron, bla, bla, bla,
pero muchos años después me tocó hacer una estancia de investigación en Canadá, al norte de Canadá, donde está la isla del Príncipe Eduardo. Para que se den una idea, pues donde está a menos 40 grados centígrados la mitad del año, y resulta que en esa pequeña isla todo se trabajaba a través de cooperativas. Es decir, las grandes pesqueras recibían apoyos económicos, de pago de impuestos, etc., si contrataban empresas que fueran cooperativas. Y para ahí era lo más normal, la tienda de la esquina era una cooperativa, el banco era una cooperativa, la organización que pelaba ¿cómo se me fue ahorita el nombre? Los cangrejos, los peces, todo era cooperativa. Y para ellos era lo más normal, cosa que a mí como mexicana, donde la formación que recibí pues es normalmente de una línea en la cual pues el cooperativismo no es la primera opción, me llamó bastante la atención cómo es que en esa zona estaba tan implementado esta filosofía cooperativista. Cuando yo hablaba con pues la gente de ahí de la isla del Príncipe Eduardo, yo les decía, a ver, explícame, ¿qué te invita a formar parte de esta cooperativa? Y ellos me decían, aquí las condiciones son tan extremas que si no lo hacemos juntos nos morimos. Entonces, ahí también me di cuenta que a veces las circunstancias, las situaciones extremas hacen que la nobleza, la reciprocidad, pues nazca como un instinto de supervivencia. Y tal vez en otras situaciones, como aquí en el centro del país, en México, pues si no me conformo como una cooperativa, si no te ayudo, tal vez puede ser que tenga suficiente capital individual para hacerlo, pero en esas condiciones tan precarias, no hay otra opción, es o trabajamos juntos o nos morimos, y creo que eso para mí fue una enseñanza muy interesante. Posteriormente, cuando acudí a Colombia, me di cuenta que nos llevan años luz con respecto a temas de cooperativismo. Por ahí tuve la fortuna de tener contacto con una red de solidaridad y sustentabilidad que lidera la doctora Mónica y el doctor Osmar, y la verdad que me ha cambiado el panorama. Poco a poco pues también he tenido la fortuna de leer las investigaciones que ha hecho el doctor Ricardo, donde habla de esa pobreza que hay en la zona Laja Bajío y sus orígenes, y creo que existen maneras de hacer las cosas diferentes. Fue ahí cuando empecé a trabajar yo doy mucho la materia de responsabilidad social empresarial, y yo les digo a mis alumnos, si quieres aprobar la materia, pues tienes que hacer una intervención. Y normalmente su respuesta es, ¿yo qué puedo dar? Y cuando empiezan a analizar la problemática y ven que pueden ayudar, cambia, de verdad, en mi enfoque, cambian sus vidas. Porque desde te puedo ayudar a hacer una página web, te puedo ayudar a poner un receptor de lluvia, te puedo ayudar a pintar tu escuela. O sea, cuando se da cuenta el individuo que no necesita ser el más millonario ni el más poderoso para poder ayudar, y que con esos pequeños elementos se sienten valiosos y empiezan a conocer que su participación es importante. Es en este sentido que yo he tenido mi experiencia en temas de reciprocidad. En la universidad ya tenía, en la Politécnica, empezamos un proyecto que se llamaba Proyecto PIC 3B, que llegó ¿qué era esto? Que en cualquier materia tenían que hacer una implementación de apoyo al exterior. Y fue una lucha
encarnizada con los profesores que decían que por qué, que era una pérdida de tiempo, que el alumno debería aprender más matemáticas, que qué iban a hacer los de matemáticas. Pues fue una postura del rector. Y ahorita escuchando un poquito a Juan Morúa, pues también entiendo que ese rector provenía de una institución educativa que es la Ibero, que son jesuitas. Entonces él también en su chip, si tú quieres educativo, pues traía esa filosofía y no la impregnó a todo su equipo de trabajo. Entonces, al implementarlo con los alumnos, pues hubo proyectos tan bonitos desde sembrar árboles, pintar escuelas, regalar, o sea, no era tanto la cantidad de que un individuo diera mucho, sino todos colaborando hacia ver en qué podemos ayudar. Llegamos a tener 16,000 beneficiados en un semestre. Entonces, se dice fácil, pero ya cuando empiezas a juntar los números, es increíble. Lamentablemente, como en muchas partes, quitas al líder y se cae el proyecto. Este proyecto que era tan bueno, que dio tantos resultados, y quitaron al rector, y el nuevo rector obviamente trae su propia filosofía, y ya no siguió el proyecto, pero yo creo que lo hecho está, y lo que se ayudó en su momento, pues nadie lo va a poder quitar. Entonces, yo me gustaría cerrar con decir que no necesita ser una ayuda magnánima, necesita ser una ayuda, nada más. Muchas gracias. Sí, qué importante. Gracias, mi doctora Dolores. Bueno, nuestro tercer invitado, invitada, Zaret. Sí, gracias, doctor Armando. Bueno, mi experiencia en la intervención comunitaria fue a partir de que yo ingresé al TECNM, en específico en el Tecnológico de Roque. Cuando yo ingreso, a las semanas de ingresar, me invitaron a participar como asesor contable financiero en la incubadora de la institución. Nuestra institución es de enfoque agropecuario. Por ende, los proyectos que se acercan a nosotros, pues generalmente son agrícolas, pecuarios, apícolas, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra institución con este enfoque busca formar a los muchachos como profesionistas de estas áreas. Nuestras carreras están enfocadas a esto, pero también detectamos nosotros como institución que muchos de ellos ya tienen unidades productivas. Sus familias son pequeños productores o productores medianos, y ya tienen ellos desde antes de su formación profesional una participación en este conocimiento de su área de estudio. Entonces, cuando yo inicio a participar en la incubadora, me encuentro el mismo problema que el doctor Juan. Uno tiene la formación, por ejemplo, yo administrativa y de gestión empresarial desde licenciatura hasta doctorado. Entonces uno a veces trata de enseñar, de transmitir, de capacitar desde la parte técnica, en específico yo en la parte contable financiera, y la primera vez que me tocó atender un grupo de emprendedores, de comunidades, de algunas comunidades de Apaseo el Grande, por un convenio que tuvimos ahí institucional entre el municipio y la institución, me tocó atender más o menos a 20 emprendedores, y muchos de ellos no tenían conocimiento de cómo usar una computadora, de qué técnicas o herramientas pudieran implementar en su negocio, en la administración. Algunos ya tenían el negocio operando, pero en la parte administrativa pues ahí tenían algunas problemáticas, ¿no? Entonces, a mí lo que me costó mucho trabajo fue en la parte de la transmisión del conocimiento, cómo adaptar la formación hacia un nivel de conocimiento de un productor de edad ya avanzada. La mayoría de ellos, a partir de, en promedio, más o menos tenían 63 a 70 años aproximadamente. Algunos sí había jóvenes, pero las mayores problemáticas en conocimiento administrativo lo encontrábamos con los productores de edades pues más avanzadas, ¿no? Y que aparte pues no tenían formación como la tenemos en las instituciones. Entonces, por ahí la parte técnica era como difícil llevarlo a distintos niveles de conocimiento, a distintas edades y a distintos tipos de negocio, ¿no? Porque atendíamos desde tortillerías, papelerías, un proyecto de funerarias,
productores agrícolas, productores pecuarios, etcétera. Entonces, este fue mi primer acercamiento, más o menos por ahí participé unos 4 años en la parte de asesoría contable financiera de estos productores. Posteriormente, en 2018, me invitaron a participar en evaluaciones de proyectos de inversión para la entonces AGARPA, ahora SADER, y también a nivel estatal con la ESDAIR. Evaluamos a nivel federal 4 programas y su aplicación de recurso, y a nivel estatal 7 programas. Entonces, nosotros nos encargamos de coordinar esta evaluación y de visitar a los productores a través de nuestros encuestadores y de nuestro personal, ¿no? Del personal que contratamos. Casi la mayoría de proyectos pues eran enfocados a zonas marginales o muy marginales. Estas unidades productivas eran de pequeños productores, generalmente de autoconsumo y subsistencia, y medianos productores que ya generaban algún excedente local y que ya podían comercializar un poco de sus productos. Entonces, los programas eran muy distintos. Por ejemplo, atendimos también mujeres de un programa estatal que era Impulso a la Mujer Rural, en el que se les apoyaba para la apertura de su negocio, y encontramos muchos casos que, pues, la verdad, como dijo la doctora Lolita, que no es que sea la gran ayuda, pero sí era una ayuda que les ayudó a sostenerse. Y en este programa a mí me causó mucho impacto a la hora de la evaluación en la estadística, porque más de la mitad de los programas, de los apoyos que tuvieron estos beneficiarios eran jefas de familia. Entonces, no solo era un pequeño apoyo, no solo era un pequeño negocio, era el sustento y la raíz de una familia y de una comunidad, ¿no? Actualmente sigo siendo docente de TECNM y particularmente me encuentro trabajando la materia de proyectos comunitarios. Este semestre tuve un grupo de estudiantes de innovación agrícola. Mi intención de la clase fue un poco pues salirme del programa que tenemos, ¿no? TECNM nos da nuestro programa y, como dice Juan, va uno y da la parte teórica, pero mi intención fue introducirlos a ellos en las intervenciones, no solo en la formación del concepto, sino en la intervención. Para ello trabajé con este grupo, un grupo pequeño de 20 estudiantes. La capacitación, yo les daba la capacitación para mapeos comunitarios, para matrices de priorizaciones, calendarios estacionales y que ellos diseñaran talleres participativos, ¿no? Aplicamos algunas intervenciones, no todas pues llegaron al resultado que esperábamos, algunos porque los alumnos desistieron, porque ya no quisieron participar o porque no concluyeron el proyecto, e incluso una de las problemáticas, como lo comentaron los compañeros, fueron las barreras en comunicación. Ellos los implementaron, la mayoría de los estudiantes, en unidades productivas pequeñas de su familia. Entonces, de los principales problemas fueron las barreras de comunicación, el cambio generacional. Los chicos tenían el conocimiento técnico, por ejemplo, unos alumnos querían implementar un sistema de riego en unas parcelas familiares, y ahí la cuestión no era en lo técnico, sino que la familia estuviera de acuerdo, ponerlos en la misma sintonía, que pudieran empezar a hacerlo, que vieran el beneficio, no solo de que el estudiante va a presentar un proyecto para acreditar una materia, sino que ellos presentaban una mejora para sus unidades productivas, por ende, una mejora para su entorno familiar y su unidad, a la que seguramente ellos, una vez que egresen, una vez que sean ingenieros y que sus padres o sus abuelos se retiren de estas unidades, sean ellos quienes conduzcan estas unidades. Entonces, una de las intenciones que tengo en el desarrollo de esta materia y con los estudiantes de gestión empresarial y de carreras como agronomía o de innovación agrícola sustentable, es que trabajen de manera conjunta, que hagamos proyectos integradores entre los chicos que saben de administración, ¿no? Porque en eso los hemos formado, y los chicos de estas carreras agropecuarias, para que consoliden un conocimiento y ellos sean el agente de cambio que transmite, no solo el docente, sino el docente, el estudiante, las comunidades y el entorno social. Entonces, esta sería como mi mayor intención, y es a lo que quisiera pues que nuestros alumnos trascendieran, a ver el beneficio de ayudar a su comunidad y que no vean la formación como profesional como una forma de salir a las comunidades para integrarse a empresas grandes,
que si bien es un camino del empleo, pero que también retornen al conocimiento y a la sabiduría que ya tienen en su entorno, que ya tienen en su territorio. Sí, sí, muy bien. Gracias, mi doctora. Bienvenido, mi doctor Jesús. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Jesús Arles Lugo Fajardo. Soy profesional en finanzas y negocios internacionales con una maestría en analítica, inteligencia y negocios y pues sí, estoy ya en mi proceso para un doctorado en administración. Bueno, mi historia es bastante larga. Mi historia vamos al 2014. En el 2014 tuve la oportunidad de trabajar desde muy joven con proyectos sociales. Trabajé para un proyecto del Ministerio de las TIC que se llamaba Computadores para Educar, y luego se llamó Digital Colombia, que fue un proyecto que lo manejó la empresa Azteca Telecomunicaciones a nivel país. Ese proyecto se enfocaba a dar un contexto de alfabetización digital en las comunidades rurales. Al llegar a las comunidades rurales me encuentro con varias situaciones. Muchas de ellas eran personas que eran víctimas de conflicto armado, personas que estaban, jóvenes que estaban en procesos de consumo de sustancias alucinógenas, y llegar a esas escuelitas a empezar a trabajar con ellos en la parte de innovación y trabajar también con sus familias para sus sustentos era un poco difícil. Gracias a las intervenciones que se lograron hacer, cómo trabajar con ellos, se logró a que muchas de esas familias tuvieran como un conocimiento de cómo constituir una empresa, de cómo constituir una organización. O en ese momento estaban muy famosas aquí en Colombia las llamadas MICPYMES. Entonces, cómo crear esas MICPYMES en la población, ¿no? Cómo hacer ellos productivos, y muchos de ellos salieron MICPYMES del sector agropecuario. Surgieron las cooperativas cafeteras, cooperativas de crías de pollos, crías de cerdos, y crearon ese sistema de cooperativismo gracias a los auxilios que recibían también las comunidades a través del gobierno. Bueno, eso fue hasta el 2017. Ya en el 2018 me radico aquí en la ciudad de Bogotá, donde empiezo mis estudios profesionales, y empezó un proceso de trabajo comunitario donde yo quería trabajar con la comunidad, pero que también aportara mis proyectos de investigación. Desde muy temprano en mi carrera del pregrado empecé a hacer investigación. Entonces dije, no, yo necesito que este proyecto no solamente se quede en una tesis, sino que surja. Entonces comencé a estudiar ciertas poblaciones. Da la casualidad que de mi trabajo anterior había tenido mucho vínculo con el departamento del Valle del Cauca y principalmente con la población del departamento del norte del Valle. Entonces, en esa zona la gente es muy trabajadora, le gusta emprender, le gusta mucho el sector agropecuario, pero entonces había muchos flagelos que decían que no había tierras para trabajar, que era una zona donde las multinacionales de grupos asociados a Azocaña estaban tomando todos esos territorios para siembra de caña. Pero resulta que no era así tampoco. Había muchos terrenos que la gente ya no estaba trabajando. Entonces empecé a incentivar, decimos, bueno, vamos a hacer un sistema de cooperativismo donde ustedes como pequeños agricultores pueden trabajar a través de las mingas. Nosotros aquí en Colombia le llamamos mingas al trabajo con organizaciones comunales, que la comunidad, un ejemplo, la comunidad de la zona del Kennedy, un ejemplo, va a trabajar con la comunidad del Astillero y crean ese vínculo cooperativismo donde llegaban a la zona rural y miraban ese flagelo tan grande donde había mucha selva, hablándolo así, mucha montaña para poder sembrar. Entonces, entre todos comunitariamente, comenzaban a trabajar en unión y poner a producir esos terrenos. También recibimos apoyo mucho de Azocaña y del Grupo Carvajal, como incentivar a esas personas que crearan ese sistema de cooperativismo. De parte de ellos también recibimos como ese apoyo de capacitación y hacer de esas comunidades aún más fuertes. En el año 2021, tuve la oportunidad de haber participado en un proyecto de MinCiencias,
que se llamaba Un Valle del Conocimiento. Un Valle del Conocimiento llegó como a abrir más mi expectativa de trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque nos enseñaban cómo construir un proyecto, cómo servirle a la comunidad y cómo trabajar con ella. Da la casualidad que mi equipo de trabajo con el que yo me uní, teníamos todos como esa misma idea de trabajar con comunidad. Desde ahí surgió un trabajo muy importante que fue implementar trabajos de cooperativas para las pequeñas poblaciones rurales y para las poblaciones marginales en ciertos barrios de los municipios del norte del valle. Entonces ahí empezamos a trabajar cómo comercializar, cómo producir y todas esas plataformas, cómo construir una pasarela virtual, una pasarela de pagos virtuales, cómo construir una plataforma donde ellos pudieran vender sus productos. En ellos se unieron muchos artesanos, muchas personas que ya vendían sus productos a sus vecinos a través de páginas web y todo ese sistema que nosotros empezamos a construir. Y tuvimos la oportunidad de recibir en ese momento un apoyo de Cabasa. Cabasa es la entidad que se encarga de comprar todo el sistema agrícola del departamento del Valle del Cauca para surtir a nivel país y principalmente en Cali. Entonces llegamos nosotros a crear como ese convenio con ellos y cómo ellos como multinacionales, como empresas grandes, nos aportaban económicamente a esos incentivos y capacitando a la población en general. En ese momento, pues la verdad fue un modelo muy bonito, que cuando ya terminamos el proceso del Valle del Conocimiento, seguimos trabajando de sistema de cooperativa voluntaria con los demás integrantes de mi equipo de trabajo. Años más tarde, ya vamos al 2025, que 2024-2025. Ese proyecto se llevó a cabo y fue como sustento para mi proyecto de tesis de maestría, donde ya encabecé todo el departamento del Valle del Cauca, llegar al punto de investigar por qué estaba surgiendo inseguridad alimentaria en el departamento. Entonces es algo que preocupa y sigue preocupando a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Entonces, hacer un estudio general del departamento me ayudó a concluir cuáles fueron los factores y variables que estaban incentivando la inseguridad alimentaria. Como tenía que construir algo tecnológico, construí un agente especializado para el estudio de inseguridad alimentaria. Eso me orientó aún más para determinar cuáles eran las zonas donde más se debía implementar proyectos agrícolas en el departamento. Ese proyecto me llevó a como mapear en mapas de calor los sitios donde más estaba propenso la inseguridad alimentaria y qué metodología, qué implementación de cooperativismo podemos implementar en esas regiones y hacer de que esas comunidades surjan y determinen la inseguridad alimentaria. Vamos ya a esto. Este mismo año estaba trabajando paralelamente y sigo trabajando para comunidades indígenas de la comunidad del Alto Andague del departamento del Chocó. Entonces, ese mismo modelo de cooperativismo se está llevando a cabo para implementar en la comunidad del Alto Andague, porque las comunidades indígenas en esta región tienen grandes yacimientos de minerales, especialmente en oro, pero ellos no lo explotan, sino que le entregan a entidades internacionales, organizaciones internacionales, empresas, que se tomen ese territorio para que sean ellos los que exploten esos minerales. Entonces hemos llegado a un convenio con los indígenas del Alto Andague de que ellos crean un sistema de cooperativismo, de que ellos sean los empresarios y que le aporten a sus territorios, sino que le entreguen las riquezas a multinacionales extranjeras que quieren adueñarse de sus riquezas. También estamos manejando proyectos del rescate de interculturalidad en la comunidad. También se está implementando todo el sistema de soberanía alimentaria, de la siembra, de producción en esa zona del país. Y esto me ha ayudado como aún más a unirme a ellos, y no hay que hablar de política porque estos temas no son de política, pero se ha utilizado como para incentivar a este nuevo gobierno
en esa situación que se ha venido manejando con las comunidades indígenas, porque uno de los motivos que ellos han dejado su territorio es porque dicen que no tienen acceso a las tierras para trabajar. Pero resulta que no es solamente acceso a tierras, porque las tierras las tienen, sino que ellos requieren de un conocimiento para poder trabajar, de poder producir y poder transformar sus productos. Y bueno, esa ha sido mi historia a lo largo de mis 10 años, creo, 12 años que he venido trabajando con comunidades. Gracias, Jesús, muy amable. Y Gracias, Ricardo, doctor. ¿qué podemos decir ahí frente a todas esas experiencias? Aquí tú has venido como haciendo anotaciones, muy juicioso, pero también hay otros elementos, hay otras formas de organización que trascienden también, más allá también del cooperativismo, ¿no? Que están las juntas de acción comunal, los comités cívicos, los comités de convivencia, los comités de ambientales, están también las ollas comunitarias, los bancos alimentarios, bancos de ropa. Bueno, hay una cantidad de los grupos de mujeres que también se unen. Bueno, los colectivos artísticos, los cabildos indígenas, las guardias cimarronas. ¿Qué podemos decir también de ahí en los barrios, ¿no? Hay multiplicidad de formas de organización, pues que también trascienden y conectan a las comunidades y que además los ha llevado a resistir y a reexistir, ¿cierto? Frente a este embate del modernismo, de este mundo colonial, que nos ha permitido precisamente blindarnos ante este fenómeno tan difícil, que no es una cultura, sino es un modelo, ¿cierto? Que es la colonialidad del poder. Ante eso, ¿qué podemos decir frente también a todo lo que estaban diciendo nuestros invitados, Ricardo, invitadas? Bueno, yo creo que ha sido muy interesante lo que hemos venido escuchando que han expuesto nuestros compañeros, porque, bueno, pues se habla también de diversas experiencias, unas impulsadas de gobiernos, otras impulsadas desde arriba y otras que se descubren y que son importantes entenderlas, y sobre todo a todos los administradores, a los contadores, a los financieros, a los abogados, que vean que hay otras formas. Bueno, predomina en nuestra cabeza y quieren que predomine las formas de ventaja económica, ¿no? De que toda actividad económica te debe dar una retribución y toda actividad económica te debe dar un incremento, cualquiera que ya sea. Esa es la lógica del pensar administrativo, del pensar empresarial. Pero cuando empiezas a ver, no es nuevo, hay muchas formas, ha pasado la historia y no son tampoco de la historia pasada, hay muchas cosas presentes. Entonces empezamos con la pobreza, pues porque en la pobreza fuimos a investigar y estuvimos preguntando, ¿no? Y les preguntábamos a la gente, bueno, nuestra pregunta de fondo es cómo sobrevive la gente, por qué sobrevive, qué es lo que pasa. Hay gente que está lisiada, hay gente que está, por ejemplo, en la pandemia estaban unos viejitos en Cortázar y en otras comunidades, y el padre organizó llevarles comida. Había gente que donaba comida y había voluntarios que en las motocicletas cargaban la comida para que la gente pudiera subsistir. Y me dio gusto porque hicieron una especie de paneo ahí en la ciudad, y donde ubicaron a la gente que estaban en situación de pobreza, y iban y les tocaban y todos los días les llevaban su comida. Y estaban muy agradecidos la gente mayor. Bueno, entonces aquí hay muchos factores. Está el factor religioso, muy importante por la cuestión ética. Para algunos, hay otras gentes que no lo hacen por la religión, es muy comprometido. Y me ha tocado también tener experiencias de entrevistas con ellos, y indudablemente el campo es muy interesante. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo podemos entender esta lógica? Bueno, pues hay un investigador que lo encontró
y que hizo una fórmula sencilla, muy interesante, que se llama Marcel Marceau. Entonces es la cuestión de dar, recibir y devolver. Dar, recibir y devolver. Bueno, ahora, también hay eventos que son más efímeros, por llamarlos de alguna manera, como por ejemplo alguien le echa un aventón, decimos en México, un ride, o le ayuda a transportar de manera sin interés porque no le va a cobrar el transporte ni nada y ayuda a transportar a la gente. Bueno, esa es una manera. Otra manera, nos tocó verlas también cuando estuvimos haciendo análisis. Bueno, cuando estuvimos haciendo análisis, déjenme decirles, encontramos, bueno, la familia, por lo general, no es tampoco regla general, me ha tocado familias muy conflictivas, familias que tienen muchos problemas, también nos ha tocado ver. Entonces, la unión familiar permite cierta cohesión y cierta reciprocidad. Entonces, las tareas de casa, le entran los hijos, le entra la esposa, hace una actividad, los hombres hacen otra actividad en el campo, en la ciudad. Entonces, eso es muy importante. Para sobrevivir, nos tocó ver que esta ya no es familiar, que había vecinas que, por ejemplo, iban y ayudaban a las personas en recíproco. Bueno, hasta ahí no había reciprocidad, era una tensión humana. Así como para empezar, era una atención humana, y entonces le ayudaba a la gente a cuidar a los niños, a cuidar a la gente de la tercera edad, a darle la medicina. Ahora, esto no es algo temporal muy grande, es algo pequeño, pero que la gente está dispuesta pues a colaborar con el barrio, con la comunidad en las localidades rurales, y entonces y esto permite que subsista la gente, y bueno, no queda ahí. Generalmente no solamente da la gente mayor, o una madre soltera le ayuda a otra madre soltera, una madre divorciada le ayuda a otra madre divorciada, no, se va articulando. Y cuando es más difícil la situación, por ejemplo, las madres de Tijuana que trabajan jornadas muy fuertes y que dejan a los hijos, y que ha pasado muchas desgracias, por ejemplo, que los dejan amarrados o encerrados, y luego se han quemado a veces porque los niños juegan o hay un cortocircuito, etcétera. Bueno, ahí también hay formas que se han venido ampliando humanamente, solidariamente, y han permitido ir resolviendo este tipo de problemas. Entonces, la pobreza. Luego, a mí me interesó mucho, por ejemplo, de la gente del campo que trabajaba y autosubsistía. Yo cuando decían autosubsistía, digo, no creo que puedan hacer con la pura actividad del campo, que es muy poca, porque son de temporal, es decir, que solamente a través de lluvias. No, pues ellos también tenían formas de intercambio pequeño con los mismos rancheros o con la misma gente de alrededor, que podían estar subsistiendo. Entonces, bueno, regreso a la situación de cómo se coopera, que a través de la reciprocidad, de la complementariedad, pienso que hay las primeras formas de intercambio, aparte de las mercancías, que indudablemente son las mercancías. El intercambio de favores fue una de las cosas importantes para hacer algo más. La gente sola, las comunidades solas no pueden hacer, precisamente por eso son comunidades, porque pueden hacerlo solamente a través de cuestiones asociativas, a través de organizarse y de ponerse a trabajar. Y fíjate que luego me he dado cuenta con el tiempo de que lo que nos hace falta en Latinoamérica y en México es eso, el trabajo solidario, el trabajo de cooperación, la complementariedad. Y hay algo que le llaman capital social y que ha sido muy criticado, bueno, vamos a llamarle tentativamente el potencial social. Y el potencial social ha ayudado a resolver muchos de los problemas, de las necesidades sociales de la gente.
¿Y esto cómo se va organizando? ¿Qué eslabones va teniendo? Bueno, pues hay algunos que tienen eslabones de confianza, porque por ejemplo, el cuidado de un niño o de una niña, de una madre que se sale y puede dejar a una vecina también trabajadora, pues tiene que ver un nivel de confianza de que puedes dejar ahí a los niños y no dejarlos a cualquier, ¿no? Tiene que ver con cuestiones de esfuerzo, porque es el que va caminando hasta el centro y paga y le regresa el dinero y el pago a la señora viejita que está en el barrio, ¿no? De atención, atención es, bueno, tiene dos acepciones. Una es ponerse, centrarse en una cuestión y otra es dar a una gente esto, ¿no? Dar una cosa y dedicada, una cosa dedicada a una persona. Bueno, entonces ahí se atraviesan cuestiones éticas, muy bien dicho, pero no solamente es la ética, es cuestiones de necesidades, no solamente es cuestiones de necesidades. Por eso es tan importante este modelo, porque se me hace que es mucho más complejo. Y efectivamente la observación que hace Armando es muy pertinente. Entonces, o sea, el tequio es una forma de organización donde la gente de una comunidad o de un barrio se juntan, se articulan, apoyan y se ponen a trabajar. La faena es un trabajo obligatorio a diferencia del tequio. La faena es un trabajo que tú tienes que hacer y tienes que construir y poner piedras, por ejemplo, para el camino, para que vayan haciendo el empedrado, a ti te toca de tu lugar a tu lugar. Esa es una obligación. El tequio no, es un trabajo colectivo y que la gente está de acuerdo de poderlo hacer, emprender en otros sentidos o más social, ¿no? Está también hacer milpa. El hacer milpa es muy rico. Hacer milpa es la milpa, si no mal recuerdan, los de México, no sé, los de Colombia, es el maíz, la calabaza y el frijol. Son tres, por lo general, hay más todavía, hay más plantas que están en la articulación, pero el frijol nutre la tierra y eso hace que no se empobrezca la tierra. Entonces, al no empobrecerse la tierra, pues, permite que este ciclo maíz, frijol y calabaza, nutran a la región. Ahora, hacer milpa se refiere metafóricamente a que somos como plantas y que la diversidad, fíjense bien, la diversidad y la complementariedad nos permite conjuntarnos y hacer cosas mucho más ricas, mucho más colectivas. Bueno, y efectivamente están los comités, las ollas, el trabajo colectivo, ya hemos encontrado muchas otras formas y otras están muy institucionalizadas, afortunadamente. El Corima, por ejemplo, que trabajan con los raramuris, es una forma de apoyo entre ellos y que no lo da un sujeto a un sujeto, sino la da la comunidad a un sujeto. ¿Cómo está eso? Sí, en el momento, hipotéticamente, por ejemplo, que a mí me toca dárselo, yo no se le estoy dando el apoyo a la gente. Quien lo está dando es la comunidad a través de mí a una gente en particular. Bueno, pues yo considero que esta mesa y este objetivo y este objeto de estudio de cómo son las distintas formas de cadena de favores, de reciprocidades, de dar y recibir, es hermoso, tiene una visión, nomás hablé de lo estético, pero digo de lo ético, pero tiene una cuestión estética. Yo recuerdo mi madre cuando era chico me decía, dar es recibir. Y no falta que digan, no es cierto, cómo lo mismo dar y recibir. Pero tú cuando empiezas a entender la dimensión simbólica, donde tú le das a la gente, claro, de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo, le das a la gente en el buen sentido, estás recibiendo algo, estás recibiendo inmediatamente algo, aunque no te lo retribuyan de manera inmediata. Bueno, muy bien, eso es lo que quería platicar. No, Gracias. muy bien. Gracias, Ricardo. Bueno, ya nosotros estamos llegando casi a la hora, pero no puedo uno dejar de pasar, y ya para la segunda parte,
digamos que estábamos hablando un poco sobre la reciprocidad de ese Aini también de los Aymara, y Fernando Banacuni también hace, digamos, unas alusiones muy importantes, porque pues la solidaridad incluso para ellos allá, digamos, suele entenderse como un acto que alguien que posee más ayuda al quien posee menos. Digamos que él dice que eso es una relación que aunque bien está intencionada, mantiene, digamos, cierta asimetría. Dice que alguien que da, existe alguien que recibe y el que ayuda conserva una posición todavía de poder, ¿no? Digamos. Y ellos manifiestan, por ejemplo, sobre la reciprocidad, no hago algo porque usted me genera lástima o es un acto de caridad, sino lo hago porque mañana usted hará algo por mí y por la comunidad. Digamos que no es un intercambio económico, es equilibrio, es armonía. La vida funciona porque dos sostienen la vida de todos. Y la complementariedad precisamente es no competir, nos complementamos, cada persona tiene un lugar, cada conocimiento tiene un valor, cada edad aporta algo, cada familia fortalece a los demás. Entonces hay como unas relaciones muy importantes ahí. Todo acto genera, digamos, consecuencias, lo que estaba diciendo Ricardo. Si recibo de la naturaleza, debo devolverla. Si la comunidad me sostiene, también debo sostenerla. No existe el individuo aislado, están muy complementados y hay una interconexión profunda ahí. Entonces, me parece muy importante también ahí decir, vámonos para el segundo momento, ya como para ir terminando en nuestro encuentro. Hasta ahora hemos, digamos, recorrido las experiencias que han marcado, digamos, las vidas de ustedes y nos han permitido reconocer la reciprocidad, el cuidado de la vida, la comunidad sigue presente en nuestros pueblos. Pero sin embargo, queremos dar un paso un poco más allá. Hay muchas organizaciones sociales, comunitarias, cooperativas, culturales, incluso solidarias, han sido permeadas muchas veces sin advertirlo por la lógica de la modernidad. Está ahí la competencia, el protagonismo individual, las jerarquías rígidas, ¿cierto? La concentración de las decisiones, la búsqueda precisamente del reconocimiento personal y la idea de que el éxito depende de sobresalir por encima de los demás. Incluso como plantea Katia Colmenares, que es una paisana de ustedes, mexicana, que es discípula de Enrique Dussel, dice, del reflexionar al reflexionar sobre cómo salir de esa matriz cultural, el mayor desafío no consiste precisamente solamente en cuestionar el sistema, que eso, digamos, es lo que nosotros hacemos normalmente, desde el discurso, sino en dejar de reproducirlo de nuestras prácticas cotidianas, que hay veces no nos damos cuenta. Esa mirada y esa autocrítica continua que tenemos que estar haciendo y ese desaprender. Entonces, en este segundo momento, lo que buscamos es digamos, no unas grandes declaraciones ni unas ideas así difíciles de alcanzar. Queremos precisamente recoger propuestas sencillas, concretas y aplicables que se puedan, digamos, poner en práctica mañana mismo en las organizaciones, en la comunidad, en una familia, en un colectivo. Entonces, la pregunta es si mañana una organización decidiera comenzar a transmitir de una cultura de la competencia a una cultura de la reciprocidad, del cuidado colectivo, ¿cuáles serían, digamos, las primeras prácticas o las tres primeras prácticas concretas que debería implementar y cómo podrían ponerse, digamos, en marcha en la vida cotidiana de la organización? Para ser muy concretos, mi doctor Juan. Pues qué interesante reto nos pones, Armando, sintetizar todo. Bueno, yo quiero ponerlo en 3 puntos. Primero, es importante la acción, actuar como lo han platicado nuestros colegas, pero también es importante la teoría. No solamente la teoría no solamente enseñarle a los individuos a actuar, sino también enseñarles su teoría, porque dentro de las distinciones existen esos marcos teóricos que incluyen paradigmas sociales, que incluyen teorías científicas, que incluyen teorías tecnológicas. Entonces, esas dos cosas. Y además nosotros como investigadores tenemos que desarrollar acción y teoría. Eh, yo no he visto mucha teoría fuerte en estos temas, soy sincero, ¿eh? Teorías complementarias o que sean transdisciplinarias. Ahí yo creo que tenemos ese vacío en Latinoamérica. Dos, mi punto de vista es que se debe de trabajar con el individuo.
No estoy diciendo que se trabaje primeramente con el grupo, sino con el individuo. Como vi en esas observaciones que les platico, ¿de qué sirve trabajar con un grupo cuando pueda haber una dominación de poder de aquel que habla más, de aquel que tiene más? Tenemos que trabajar con cada uno de los individuos. Eso es un modelito que copio de Christoph Schmidt, que dice que nosotros, cada individuo debe tener un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida debe de estar unido a ese proyecto que tiene la comunidad o el grupo. Pero sin un individuo, sin proyecto de vida, va a pasar pues, una disfuncionalidad ahí. Tiene que haber esa unión desde el proyecto de vida individual. Ese proyecto de vida, Christoph lo divide en tres, le pone como punta al yo, al individuo, en el conócete a ti mismo y cuídate a ti mismo, que si se fijan parece egoísta, pero si lo llevas a tu máximo, cuidarme a mí mismo implica cuidar a la comunidad, cuidar a la naturaleza, cuidar a los demás porque lo llevas a la máxima. Y segundo, conocerte a ti mismo, pues es ese principio constructivista de que tengo que yo saber y aprender, y yo soy responsable de mis conocimientos y de mis acciones. Entonces, ahí está el primer elemento. Esto lo trabajo yo con mis alumnos de emprendimiento. Segundo, es el del yo sigue el proyecto, mi proyecto de vida. Ese proyecto de vida debe de estar alineado temporalmente por 1 año, por 2 años, por 10 años hacia lo que es el proyecto de la comunidad. Eso no lo excluye. Debe de haber esa compatibilidad. Entonces es actuar. Yo actúo sobre el proyecto. Tercero, el ecosistema que es lo que me rodea, ¿no? Incluyendo el capital social, que término que lo rebautiza el doctor Ricardo. Pero vamos, el capital social es esa red de individuos que trabajan conmigo para poder llevar a cabo yo mi proyecto de vida o un proyecto común. Y entre el proyecto y el ecosistema es esa estructuración entre recursos y reglas. Entonces, primero, acción, teoría. Segundo, trabajar con el individuo, con cada uno de los individuos. Yo creo que esto no le gusta mucho a los investigadores porque trabajar con los individuos es difícil y caro. Seamos sinceros, trabajar con grupos es más fácil, trabajar con empresas es más fácil, pero no nos detenemos a trabajar con los individuos y yo creo que está la clave. Segundo, enseñar allá al grupo en proyecto a estructurarse. No les enseñamos a estructurarse y ahí entra mucho la administración. ¿Qué es estructurarse? Pues saber trabajar recursos y reglas. Las reglas de quién las tiene que establecer, el mismo grupo. Entonces ahí se tiene que estructurar, enseñar a estructurarse a partir de la democracia, a partir del diálogo, etcétera. Todas esas cuestiones que forman la comunidad. Y del otro lado, pues está la administración, de todos esos elementos administrativos que enseñamos, ¿no? Cómo planear, cómo organizar, cómo dividirnos el trabajo, que son necesarios, no a un nivel de jerarquías, ¿no? Sino a un nivel grupal. Yo pondría como cuarto elemento el comprender el futuro, el que de por sí es incierto, hay una incertidumbre dentro, y el comprender el dinamismo que lleva ese futuro, ¿sí? Nos podemos apoyar de algunas personas, pero, por ejemplo, la incertidumbre que causa el futuro, ¿cómo la trabajamos? Con la confianza que hace rato se mencionó, ¿no? ¿Cómo reducimos esa incertidumbre? Con la fiabilidad social, saber que los otros individuos hacen lo que tienen que hacer y que yo voy a hacer lo que tengo que hacer y que mi grupo tiene que hacer lo que tiene que hacer, etcétera, ¿no? Tener esa confianza tan necesaria y esa fiabilidad social que se adquiere con la confianza a las estructuras gubernamentales, sociales, a la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo nace desde el propio individuo, vamos. Y el tercero, pues es alimentar esas reglas de los emprendimientos sociales. Por ejemplo, pues solucionar un problema social, que no necesariamente estas ideas excluye a lo privado, que qué bonito sería trabajar con lo privado a través de un enfoque social, que también yo lo he visto y también yo lo he provocado, que se trabaje con grupos y con decisiones propias dentro de organizaciones privadas.
Entonces eso reduce eso que me platicaban del poder y de la opresión y de los salarios bajos. Pues, ¿por qué no invitar también a los privados a trabajar desde un enfoque social, ¿no? La igualdad, la igualdad entre el individuo y la estructura, la igualdad entre el individuo y el grupo, que es lo que nos falta, ¿no? Muchas veces exaltamos al grupo y olvidamos al individuo, ¿no? El individuo y el grupo deben de ser igual. El crear continuamente pertenencia, cohesión, sentido. Sentido. El sentido de la vida se quiere con el proyecto. Si yo tengo un proyecto, y eso lo hemos vivido en el grupo de investigación que tenemos, si no se tiene sentido de la vida, no va a haber proyecto. Si no hay proyecto, pues, la sociedad se desmorona, ¿no? Ese es nuestro punto de vista. Reglas morales que se adquieren desde la estructura, que hablaba hace rato el doctor, pero también el comportamiento ético. Reglas morales, la estructura, el grupo, comportamiento ético, yo como individuo, ¿no? Y tercero, esa adopción de marcos teóricos. Muchas veces no nos gusta trabajar con los marcos teóricos, con las personas, pero esos marcos teóricos cambian las distinciones. Para mí es muy importante la teoría y esos marcos teóricos no solamente están compuestos de teoría de la administración o teoría sociológica o filosófica, no, también están orientados a marcos técnicos, marcos filosóficos, marcos del mismo sentido de la vida y que van a guiar no solamente el individuo, sino a la comunidad. Y esos deben de ser obviamente flexibles y deben de ser pues, comprendidos y enseñados, ¿no? Aquel que les enseña esos marcos teóricos, pues tiene que no solamente hablar el lenguaje de los individuos, sino introducirles un nuevo lenguaje, que el nuevo lenguaje nos permite ver nuevas distinciones, ¿no? Entonces es toda una estrategia de intervención que necesitamos, que debe de ser completamente transdisciplinaria. Eso sería mis ideas en esos cinco puntos que podrían adoptarse ahorita ya dentro de intervenciones dentro de las organizaciones. Gracias, mi doctor, bueno, muy amable. Mi doctora Dolores. Muchas gracias. Fíjate que a mí me gustaría proponer la vocación. ¿A qué me refiero con vocación? Las personas necesitan encontrar aquello que les mueve. Por ejemplo, nosotros vemos a los jóvenes que por un perrito serían capaces de derribar una institución educativa. Que si les dice saquen sus perritos callejeros, no, te arman ahí un pancho y carteles. ¿Por qué? Porque eso les mueve. A veces se nos ha olvidado que hay una infinidad de deseos, aspiraciones, intenciones y queremos a todos meterlos como en una cajita. Sí, tú ayudas, pero tienes que ayudar en esto y no es así. Creo que cada individuo tiene diferentes deseos, gustos, y si partimos desde ese origen, pues trabajamos un poquito la motivación intrínseca, digámoslo así. Yo creo que la primera sería dar opción, ayudar en lo que te gusta, en lo que te nace. La siguiente que yo tendría como vital es que para ayudar no necesitas tener ni tener mucho. Simplemente necesitas tener disposición. Puedes ayudar con tu tiempo, puedes ayudar hasta temas tan sencillos como escuchar. Yo recuerdo en algún momento que dentro de lo de servicio social que en su momento administré, había una asociación que lo que buscaba era jóvenes que estuvieran un momento con otros jóvenes autistas para darle media hora a su mamá, a la mamá de los jóvenes autistas, a olvidarse de su hijo por media hora y poder relajarse. Y a lo mejor, pues eso no cuesta, eso es nada más tiempo. Entonces, yo sugiero que no tengamos que ayudar hasta que tengamos o que yo considere. Tú puedes ayudar en cualquier momento porque es una disposición, desde darle la mano a una persona, cederle un lugar, ceder el paso a un vehículo. O sea, son elementos
que tenemos que empezar a retomar en las instituciones educativas y decir, tú tienes que empezar a ayudar desde hoy, no cuando te toque servicio social, no cuando seas rico y poderoso, no cuando seas jefe, no cuando tengas tu propia empresa, no, tienes que empezar desde hoy. Y yo creo que el tercer punto para mí más importante es que se tiene que trabajar desde la experiencia. Uno no puede hacer intervenciones desde un libro, desde una foto, una filmina, no. Tienes que ir a vivir, hablar con las personas, que te platiquen su vida, que puedas tener esa sensibilidad para poder entender solo un poco de su realidad y que se te mueva eso que todos tenemos en nuestro corazón, que es la humanidad, para decir, yo voy a ayudar, yo voy a con lo que pueda. Hay algo que a mí, siempre que voy a hacer intervenciones en territorio, me mata, que es, tú sabes, porque estás viendo las condiciones en las que viven, lo más seguro es con hambre, lo más seguro es que con mucha escasez. Y cuando vas, siempre te ofrecen, aunque sea una tortilla con sal. Se quitan la comida de la boca para ofrecértela. Y creo que eso es algo que debemos de retomar, que se nos ha olvidado a veces por el camino de vivir en urbes, por traer otras cosas, que no necesitas ser el más rico y poderoso para ayudar. Es una intención y creo que eso se debe de formar a partir del sensibilizar y evitar estos egoísmos que no nos han permitido seguir con este proceso humano de dar. Yo no diría de dar y recibir, de dar, porque en el momento que toda un ecosistema se acostumbra a dar, inmediatamente recibes, o sea, no necesitas más, simplemente dar tu tiempo, dar tu buena cara, ayudar. Entonces, muchas veces lo vemos hasta en los ecosistemas de investigadores que no, esto es mío y yo no te junto, y conoces otros investigadores que se dan, que te invitan, que te acercan, que te proponen, y yo creo que esa es pues una forma desde la academia de hacer la diferencia, y creo que esto tenemos que enseñarlo con el ejemplo. No podemos dar exigiendo que el otro dé, no, tú tienes que empezar a dar. Y en el momento que tú empieces a dar, tal vez otras personas se motiven, tal vez no, pero por lo menos tú tienes esa satisfacción. Yo creo que tendría que ser así, empezar, no esperar a que haya esquemas, leyes. Empieza tú, empieza en tu ecosistema, en tu entorno cercano, y las cosas se van acomodando. Ese sería como mi propuesta. Muchas gracias, compañeros. Bueno, Armando, partiendo de estos planteamientos, estas experiencias que nos comparten los compañeros, yo algo que quisiera proponer es que pues estamos en la parte académica, en la parte de formación, en la parte de educación. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos articular las capacidades técnicas de la academia, de nosotros que somos, por ejemplo, especialistas en negocios, con la sabiduría comunitaria, que no se quedara en el aula con el alumno y ya, sino que fuera una cuestión que trascienda a través de nuestros alumnos a sus comunidades. Una propuesta que, bueno, ya se ha trabajado en nuestra institución. Hace algunos años tuvimos centros de extensiones y capacitaciones, por ahí pues cambios de administraciones, la forma de trabajo, de autoridades, etcétera, desaparecieron, pero creo que era una herramienta muy importante que nos ayudaba a generar economía solidaria, a que los estudiantes, los trabajadores, la parte administrativa, participábamos en la capacitación de negocios, y no como vistas desde un punto de vista tradicional, sino traducida con herramientas prácticas, democráticas y equitativas que respeten las autonomías territoriales, que fortalezcan el tejido social, que tengan este impacto y el reparto equitativo de excedentes, de la generación de valor en los productos locales, ¿no? ¿Cómo lo pudiéramos hacer, o yo cómo lo he ido trabajando con mis estudiantes a través de la materia de desarrollo comunitario? Es que generamos, por ejemplo, herramientas de la gestión de negocios tradicionales, como es el modelo Canvas. Lo trabajamos como Canvas cooperativo, en donde el enfoque de la gobernanza viene horizontal.
¿Esto con qué fin? Pues que todos los participantes, los pequeños productores, los alumnos mismos sean partícipes de la intervención, no solo en la plática, en la asamblea, en miren ir a capacitar este tema técnico, sino también que ellos vean a través de su intervención un resultado, un beneficio para sus comunidades. Es algo muy importante que tenemos que resaltar de esta propuesta, es que primero nosotros como docentes formemos facilitadores y no mentores tradicionales, que sean capaces de hacer diagnósticos y codiseños de las problemáticas que tienen las comunidades para darles una solución acorde a su necesidad, no acorde a la parte teórica, obviamente nos sirve, nos es fundamental, pero también adecuarla, tropicalizarla hacia qué necesita esta comunidad, qué necesita este grupo social. Una segunda cuestión importante aquí sería de esta propuesta, utilizar las prácticas que ya tenemos en las instituciones como servicio social, como prácticas profesionales, no solo para dirigirlos a la iniciativa privada, a que desarrollen prácticas con empresas, lo podemos conjuntar, ¿no? También tanto en la parte empresarial, pero también en la parte social, en la parte de sus comunidades. Y como tercer aspecto, a mí se me haría algo relevante que nosotros como instituciones educativas o como partícipes de estas instituciones busquemos certificaciones comunitarias, que los avalemos en el desarrollo de habilidades que les sirvan en la gestión de sus negocios, y no con el fin de la mercantilización, del individualismo, de que muchas veces, pues en la parte teórica, ¿no? Decimos, hay que buscar la rentabilidad, hay que buscar la inversión, el retorno de estas inversiones, hay que maximizar los recursos, hay que eficientar costos, no, sino que sea desde el desarrollo territorial, de la economía solidaria y de la reciprocidad. ¿Y cómo pudiéramos hacer estas implementaciones? Bueno, primero, yo con la propuesta que tengo es el diagnóstico y el codiseño del facilitador, el instructor, el docente, el que lleve a cabo la intervención, y también de los estudiantes, para que vean la aplicación de las herramientas, por ejemplo, de un mapeo, que ellos entiendan que es un mapeo, pero estén capacitados para que transmitan a los productores o a las comunidades cómo hacer estos mapeos, cómo hacer matrices de priorización en sus problemáticas, y que seguido podamos hacer, seguido de este diagnóstico, ahora sí un diseño de estrategias para estas intervenciones a través de algunos talleres de saber y de hacer, ¿no? Que no solo sea, se queden, esto es así, o esto debería ser así, o esto es el ideal, sino que sea una ¿cómo se pudiera decir? Una intervención conjunta, una intervención cooperativa del estudiante, del docente, de los asesores y de la comunidad misma. Esto asistiendo, pues, obviamente, a los espacios territoriales, a las visitas a las comunidades, a las unidades productivas, hacer realmente la incubación no en el escritorio, no en la oficina, sino hacer la incubación en el territorio. También es importante que señalemos que se generen redes de intercambio y vinculación. Muchas veces hay comunidades, ¿no?, que entre ellas no saben que pueden hacer alianzas, que pueden hacer cooperativismo, que pueden apoyarse de algunos programas, por ejemplo, los nodes del INAES, que pueden acceder a fondos estatales, a fondos federales o esquemas de crowdfunding de impacto social. Y la base de esta propuesta, como decía la doctora Lolita, a lo mejor suena algo ambicioso a lo mejor, pero particularmente yo que lo he trabajado desde el aula con el alumno, ellos les interesa mucho esta parte del rescate de sus comunidades, algunos se involucran más, algunos menos, pero creo que cada pequeño cambio es un cambio no solo en su formación profesional, en su familia, en su unidad productiva, sino también el impacto en toda la comunidad, ¿no? Y dejar de lado esta parte de la mercantilización, del individualismo, sino regresar a la parte de desarrollo territorial, de la economía solidaria y de la reciprocidad, que es lo importante para las comunidades. Gracias, mi doctora. Mi doctor Jesús, ¿cuáles son esas 3 propuestas ahí que nos van a Bueno, yo llevar a... parto desde lo que nos enseñó Orlando Suárez-Borda, de investigación participativa, donde él nos enseña que lo más importante en una comunidad es conocer sus necesidades, estar trabajando en las comunidades, hacerse partícipe de la misma, ¿no?
Muchas veces nosotros hablamos de una problemática desde un contexto externo, más no interno, ¿no? Y qué mejor razón para uno conocer una problemática que vinculándose en ella misma, haciéndose partícipe de ella y hacer que esa problemática también como si uno la sufriera, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que yo siempre he venido manejando con las comunidades es eso, retomarme y haciéndome partícipe de sus problemáticas. De esta manera poder plantear varios objetivos que ayuden a solucionar la problemática por la cual estás pasando, ¿no? Una de las cosas que se ha venido trabajando con comunidad, en las cuales se ha venido trabajando es, por lo menos, uno que ha sido con la población del Alto Andaime, que ellos tienen dificultades que desconocen su cultura. Entonces, ¿por qué desconocen su cultura? Porque a raíz de la situación del conflicto armado, ellos han tenido que desvincularse de su territorio y ir a las ciudades, ¿no? Tomando como nuevos vínculos sociales y culturales que han adoptado de otras culturas. Entonces, ¿qué se está buscando? Que ellos nuevamente retomen a esas comunidades y recuperen todo su tejido de interculturalidad. Para ellos hemos planteado 3 objetivos. Uno, que es analizar primero la situación en la que ellos viven y poderle dar una solvencia a raíz de lo que se ha encontrado y se ha evidenciado en la región. Segundo, crear un mecanismo evaluativo donde evaluamos cómo se encuentran ellos socialmente y culturalmente, porque muchos de ellos tienen situaciones que no las dan a conocer y por ello uno tiene como crear ese vínculo con ellos para poder entenderlos un poco y ayudarlos a guiar por ese camino de que ellos tienen que seguir, ¿no? No dañando su tejido intercultural, sino antes al contrario, aportándole y que ellos sean personas innovadoras en sus comunidades, que sean personas que crezcan tanto en educación como en economía. Y entonces es importante ese punto. Y tercero, sería dar un diagnóstico de lo que se pudo recuperar en el transcurso del tiempo. Entonces nosotros entramos y evaluamos cómo fue ese proceso de ellos, qué han logrado rescatar, cómo ha sido su vida después de toda esta trayectoria. Algo muy importante que me han mencionado aquí en el discurso es que uno no debe de dar esperando algo a cambio, ¿no? Resulta que cuando nosotros hacemos trabajo comunitario, lo hacemos comunitario, voluntariamente, que llegamos a las regiones con auxilios del Estado o no auxilios, poder trabajar con esas comunidades. ¿Por qué? Porque son comunidades que necesitan de las personas del interior del país, de personas que tienen algo de conocimiento que les aporten sus comunidades. Entonces, es importante que, como muchos de ustedes mencionaron, no solo es dar, perdón, no es solo recibir, sino dar. Entonces, eso es algo que nosotros, Orlando Fassborda, nos enseñó desde la investigación participativa, del poder conocer las situaciones que realmente viven las comunidades, ¿no? De poder tomar esa situación y tomarla como nuestra y brindarle una solución. Entonces, esos son los puntos que yo toco siempre que llego a intervenir a una comunidad. Siempre de que yo llego, dar mi conocimiento y poderla transformar. Gracias, mi doctor Jesús. Ricardo, para que nos vayas cerrando nuestro encuentro y también generar allí unos 5 minutos de interpelación ahí, interpelarnos, no sé si queremos preguntarnos entre nosotros un ratico, 5 minutos, 10 minuticos, para seguir alimentando todo este ejercicio de desaprender y de retomar toda esa ancestría, esa sabiduría que ha estado siempre en nuestra piel, pero que este sistema de una u otra forma nos ha fracturado y hemos perdido precisamente esa acción de lo común, de lo comunitario, de lo sensible, Ricardo. Fíjate que sí, bueno, voy a hacer la reflexión con mucho respeto, pero sí hay cosas que tienen un nivel de abstracción, muchas de nuestras ideas son niveles de abstracción, desde lo que plantea Fernando Fassborda hasta lo que plantea el individualismo, el egocéntrico, etcétera. Fíjate que
es importante pensar en estructura social. Y la estructura social no es un conjunto de sujetos que andan volando, cada quien pensando como quiere, cada quien viviendo como quiere, cada quien sintiendo lo que quiere. No, son condiciones sociales. Las condiciones sociales se dan a partir de las relaciones sociales, de producción. Entonces, aun cuando pensemos que somos sujetos únicos, abstractos, nacidos por Dios o nacidos de manera como únicos, irrepetibles, que les gustaba mucho esto a los panistas y y el discurso de los ricos, ¿no? Hay un antiguo gobernador ahí en Celaya, digo, en Guanajuato, que le seducía mucho esta idea de que es único, que es irrepetible, que él es abstracto. No, maestro, tiene que ver con la estructura social, tiene que ver con el sistema social, tiene que ver con la clase, tiene que ver con las condiciones de vida, tiene que ver con las relaciones sociales de producción. ¿Quién es el dueño? ¿Todos? ¿Todos son dueños? ¿Quiénes son los que tienen mayores problemas? Los que no son dueños de los medios de producción. ¿Quiénes son? Los campesinos. ¿Quiénes son? Los indígenas. ¿Quiénes son? El proletariado, los obreros. ¿Quiénes son? Los lumpenproletariados o los pobres o los que están fuera del circuito. Si no tenemos este panorama de estructura, pues entonces todo es disperso, todo es diverso. Pensamos en el egoísta divino o en las Robisonadas, que también criticaba mucho Marx. No lo hago con afán pero sí necesitamos entender la estructura y también todo esto. Fíjense, el rollo de la estructura es tan importante porque parece ser que luego nosotros, los que intervenimos, somos los que tenemos que decirles a los pobres, qué es lo que deben de hacer o qué es lo que somos los mediadores y entonces, por lo tanto, les tenemos que decir el camino a los ignorantes, a la gente, y nosotros somos, gracias a los nodes, no, tenemos que escuchar. Y también debemos de comprender que también hay dimensiones que ellos no entienden, por ejemplo, enfermedades, pestes o cosas de esas que son muy especializadas. Entonces es un diálogo, pero tiene que ver con los fines, con las estructuras y todo lo demás. Es muy bonito este discurso de la reciprocidad, siempre y cuando lo estructuremos, entendamos las lógicas, sepamos cuáles son las demandas, claro, escuchemos qué es lo que nos están diciendo y todo lo demás, y entonces a partir de ahí, pues colaborar, apoyar, impulsar las cosas. Sí nos faltan muchas cuestiones y no subestimo ningún trabajo, pero sí es importante estructurar muchas cosas y entender y salir y ver y experimentar y conocer y probar. Y nosotros somos nada más un punto, somos un actor social entre muchos actores, el ejército, los medios, las clases dominantes, que son siempre los que quieren apoderarse de los medios de producción, despojar a la gente. Hay que ver esto, y esto no es una recetita del INAES, esto es más complejo, y bueno, de verdad, cuando empieza a haber problemas mucho más complejos, ya dices, chingado, ¿cómo le vamos a hacer? Esa es la pregunta. Bueno, dejo aquí la pregunta abierta, porque no es así tan simple, tan fácil, tan abstracto las cuestiones. Sin embargo, sí hay que dialogar, sí hay que vivir, sí hay que ir al campo, sí hay que ir al territorio, hay que comprender qué es lo que sucede en la estructura social de cada una de las partes, y a veces los países son muy complejos, como el caso de México. Gracias. No sé si quiera ya alguien para finalizar, hacer una última reflexión, que sea un minuto, algo ya para dándoles el abrazo virtual. Sí, mi doctora Dolores. Sí, pues agradecer, ¿no? Tantas experiencias, tantos diferentes puntos de vista. Y yo más bien invitar a buscar la forma de la práctica más que la utopía.
Entiendo pues que existen pues elementos estructurales, educativos, académicos que nos guían por ciertos caminos, pero yo creo que la acción, o sea, la acción es lo que nos debe de llevar, no esperar a que el gobierno, a que la academia, a que, no, o sea, tú qué puedes hacer como individuo y también hablar desde la sostenibilidad. ¿A qué me refiero con esto? A mí, ¿de qué me sirve irle a llevar hoy una torta si mañana va a tener hambre? ¿Me explico? Hay cambios, hay procesos, hay ayudas que tienen que ir más a profundidad. Estoy de acuerdo con el maestro Ricardo con respecto al elemento de ir y escuchar, porque a mí también tenemos historias interesantes en que les mandaron unas computadoras a unas comunidades para unas escuelas y cuando llegamos pues ni siquiera luz tenían. Entonces, pues, ¿qué ayudas cuando no conoces, no? Es necesario y también entender que tenemos un velo cognitivo desde nuestra propio, pues, pues digamos, comunidad, historia pues nuestro propio privilegio, ¿no? Es fácil hablar de hambre cuando no la has vivido, hablar de pobreza cuando no la has vivido, hablar de cómo es que no se esfuerzan lo suficiente cuando tú no has tenido que caminar 3 horas para ir a una escuela. Entonces, yo creo que el tema da para mucho, pero lo más importante para mí es empieza con lo que puedas, con lo que tengas, pero empieza hoy, empieza tú, no te esperes a que toda la humanidad cambie, porque eso no va a suceder. O sea, el cambio debe de empezar por ti y eso estoy totalmente convencida. Si cambio yo, cambia mi mundo. Y con eso me quiero despedir. Muchas gracias. Bueno, aquí, mi doctora Dolores. Bueno, yo no sé si alguien más o si no, pues vamos cerrando. Tú, Bueno, doctor Juan, pues Jesús. complementando un poco con lo que dice la profesora Lolita, es verdad, por lo menos aquí en Colombia, y profesor Armando tal vez pueda entender un poco los estudiantes que viven en la ciudad, no saben lo que vive el estudiante de afuera. No sabe, es fácil hablar de paz cuando no saben qué es la guerra. Muchos saben, dicen, no, les toca un poco aquí los grupos al margen de la ley. Muchos de las jóvenes salen a protestar en contra de, mejor dicho, pero en pocas palabras a favor muchas veces de grupos armados, cuando en realidad no saben qué es vivir en una región donde ha existido la guerra, donde han sido desmovilizados esas personas de sus territorios. Entonces es muy fácil decir eso cuando no se ha vivido. En mi caso particular, por lo menos, tuve la inconvenientes con algunos compañeros de la universidad que me decían, Arles, ¿usted por qué no hace sus investigaciones para empresas que le va a servir más? Porque va a hacerlas con una población que nunca se va a beneficiar. Yo les decía, no, yo he sabido y he vivido lo que se vive en una región, cómo se sufre al no tener profesionales que quieran participar y aportarles. Las empresas tienen muchos dirigentes y muchas personas que le aportan a ellas. Nosotros debemos de aportarle a las personas que aún no tienen esos conocimientos, que aún requieren de aprender, que aún requieren de crecer. Entonces me decían, Arles, pero ¿cómo usted va a hacer una investigación de inseguridad alimentaria cuando nosotros tenemos aquí alimento? Les digo yo, nosotros, pero si un día el campo deja de producir, ¿quiénes vamos a sufrir? No solo la gente del campo, sino todos en general. Y gracias al campo, nosotros podemos sobrevivir aquí en la ciudad. Bien, gracias por ese trabajo. Juan. Pues yo mando la invitación a que no solamente actuemos, sino teoricemos, porque si actuamos y no teorizamos, pues se difumina todo. Hay que crear teoría, urge en Latinoamérica crear teoría. No tiene nada de malo tomar bases de otros países, pero nosotros tenemos que crear nuestra teoría. Segundo, híjole, los grupos, las estructuras sociales habilitan o limitan al individuo, ¿sí? Eso es lo que yo digo, te van a habilitar o te van a limitar, pero tu estrategia, la estrategia de los individuos es lo importante.
Necesitamos ayudarles, intervenir con ellos para enseñarles a definir la estrategia. A lo mejor ya la tienen, ¿no? Y dos, es importante hablar de individuo. ¿Por qué? Porque el individuo es el fundamento del grupo. Sin individuos no hay grupo, sin individuos no hay sociedad, si no hay una estructuración social, pues no hay individuos. Si yo me junto con otra persona, estoy estructurando, entonces crea una estructura. Y hay estructuras de las estructuras, cierto, pero lo más importante para mí es el individuo. Y el individuo es el que va con su propia iniciativa o motivado a formar grupos. Entonces, por eso yo creo que es importante trabajar con los individuos. Ese sería mi cierre. Gracias. Bueno, tú ibas a decir algo también, mi doctora Zaret. Sí, claro que sí. Para cerrar, me gustaría terminar con algo, un concepto de reciprocidad, bueno, una abstracción de este concepto, que es que no se entienda solo como el intercambio de favores o una cuenta por cobrar, sino que sea el arte de hacer circular el bienestar para un conjunto de personas, ¿no? Que se pierda el yo, el tú, y se disuelva en un nosotros, que realmente se vea porque prosperemos, porque la tierra que pisamos todos es lo que nos va a hacer cultivar en colectivo. Entonces, creo que esto es importante, la reciprocidad, dejar el yo, el tú, y disolverlo en el nosotros. Sí, exacto. Y yo creo que también verbalizarlo, ¿no? Cuando nos Así es. presentamos, hay veces uno dice, yo hice, ¿no? Yo creo que nosotras, porque ahí está la comunidad, la academia que nos ha contribuido en el conocimiento y en la experiencia, la compañera, el hermano, el hijo, bueno. Entonces yo creo que esa es clave ahí. Bueno, pues hoy hemos llegado a ese final, a nuestro encuentro. Gracias, ¿verdad?, por participar en nuestra mesa. Gracias a Jesús, a Dolores, a Juan, a Zaret, pues lógicamente a Ricardo, que es el que continuamente está ahí organizando. Y esperamos que estas conversaciones apenas sea, digamos, que el comienzo de muchas, pero muchas reflexiones y de muchas acciones, y sobre todo que podamos desaprender y empezar a activarnos con esa sensibilidad y con las prácticas. Digamos que yo creo que eso es lo que nos hace legítimos, ¿no? Para fortalecer precisamente la reciprocidad, el cuidado de la vida, de nuestras familias, de las organizaciones y las comunidades. También un profundo agradecimiento, pues, lógicamente a ustedes, pero también a las emisoras que siempre nos han retransmitido nuestros encuentros, a Urdimbre Radio 100.6 FM, pues a La Voz de Mi Barrio 7, también, que es una emisora online, y a ustedes, a la audiencia, por acompañarnos y por ser parte de esta gran comunidad de aprendizaje. Los invitamos también a suscribirse, a ustedes también ahí a suscribirse al canal de YouTube de Armando Arte, Historias y Utopías, donde encontrarán pues las entrevistas, las investigaciones, todos estos contenidos dedicados a la cultura, a la memoria, al pensamiento crítico y a la solidaridad, y lógicamente a las experiencias transformadoras de nuestros pueblos. Y ahí los invitamos para que precisamente puedan escanear el QR que aparece en la pantalla, a suscribirse, active la campana de notificación y compartan este contenido que con quienes crean que también pueden aportar a la construcción de un mundo más solidario y más humano. Entonces, pues simplemente les enviamos un abrazo, agradecerles muchísimo, circulen por favor todo este material, no dejen por fuera la opción de suscribirse en el canal. Cada vez que crezcamos, pues vamos a seguir precisamente circulando estos contenidos, esta sensibilidad, y los vamos a despedir pues con una de nuestros patrocinadores. Ya se están sumando los patrocinadores en nuestros proyectos, entonces agradecerles por el encuentro y les enviamos un abrazo y pues vamos a terminar con esta patrocinadora. Es una organización, de empresa precisamente, que ya se suma a este proyecto solidario. Entonces, un abrazo a todos y gracias por estar en este encuentro de hoy. Raimi, creamos y vestimos la tradición con nuestros trajes folclóricos y productos artesanales que cuentan nuestra historia. Conéctate con la identidad de nuestra tierra y descubre el orgullo de lo nuestro. Típicos Inti Raimi, viste la cultura